El artículo 6 de la Constitución nos garantiza a todos los mexicanos el derecho de acceso a la información. ¿Cómo podemos hacer efectiva esta prerrogativa en el caso del quehacer jurisdiccional? Hoy dedicaremos todo el programa a hablar sobre las políticas de transparencia que aplica el Consejo de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, comenzamos. Fue un seminario internacional de gran envergadura porque coincidimos las tres instituciones cúpulas del Poder Judicial de la Federación, y es a través de la articulación de la Convención Interamericana, de las sentencias de la Corte Interamericana, como se ha ido construyendo jurisprudencialmente este derecho. Es de capital importancia generar información y otorgar el acceso a los ciudadanos con pleno respeto a la ley y a los derechos de terceros, para garantizar así que la información, la transparencia y la rendición de cuentas sigan siendo los pilares de la justicia federal. La transparencia es un baluarte de las sociedades democráticas modernas. Es herramienta para abatir la corrupción y el abuso del poder. La opacidad no tiene cabida y debe ser combatida con todos los medios legales a nuestra disposición. Está con nosotros el doctor Carlos de los Cobos Sepúlveda, titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido. Gracias, Verónica. Muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo el auditorio. Bien, pues como ustedes saben, en 2014 se da esta reforma a la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información, y a partir de ese momento también se vienen organizando eventos para capacitar y para hacer más accesible este tema a la población. Uno de ellos fue el Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015, en el que por supuesto estuviste presente. Cuéntanos a qué conclusiones llegaron. Muchas gracias por la pregunta. Fue un seminario internacional de gran envergadura porque coincidimos las tres instituciones cúpulas del Poder Judicial de la Federación. Esto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. Cada uno, como tú sabes, tenemos especificidades y facultades constitucionales distintas. Lo enmarcamos desde el punto de vista internacional porque la transparencia es finalmente un tema que es producto de los contextos regionales en Europa y en América Latina, y es a través de la articulación de la Convención Interamericana, de las sentencias de la Corte Interamericana, como se ha ido construyendo jurisprudencialmente este derecho. Efectivamente, como tú bien mencionas, en 2014 se reforma la Constitución, la ley federal, pero todo esto tiene asideros desde el 77. Y la misión de este seminario internacional fue justamente discutir en dónde estamos a nivel transparencia en los poderes judiciales. Algo muy importante es manifestar que no es lo mismo, ni debe ser el tratamiento que se le da a la transparencia en un poder ejecutivo, en un poder legislativo, que en el poder judicial, y concretamente en el Consejo de la Judicatura Federal, que platicábamos hace un momento. Tenemos 748 órganos jurisdiccionales en 32 circuitos, especializados con diferentes matices. Y la problemática a la que el Consejo enfrentó y expuso durante este seminario fue precisamente esta: ¿cuál va a ser la política a seguir por el Consejo de la Judicatura Federal? Porque si bien es cierto, la transparencia ha sido un eje que ha marcado la administración del presidente Luis María Aguilar, así como de los consejeros integrantes de la Comisión de Transparencia, es muy importante convertirla en un eje transversal, y ahorita tenemos materias muy sensibles en el Consejo de la Judicatura: el nuevo sistema penal acusatorio, tenemos también todo lo relacionado a competencia económica y la publicidad de nuestras resoluciones, la violación grave de derechos humanos, problemas de delincuencia organizada. Esos fueron los temas que el Consejo llevó a la mesa con expertos para que nos dieran sus puntos de vista. ¿De qué países vinieron? Vinieron de Argentina, de España y de Estados Unidos. Y algo importante que mencionar, ¿fue abierto hacia el público? ¿Quiénes estuvieron como participantes ahí? Fue abierto a la convocatoria, todo el público, vinieron del interior de la República, instituciones electorales, instituciones de transparencia de los estados, pero sí, por supuesto, jueces federales, magistrados federales, pero también jueces de las entidades.
Y una de las discusiones era justamente esa, la mesa del doctor José Antonio Caballero, donde se plantea una discusión muy importante sobre quién tiene la última palabra al interpretar la Constitución, porque resulta que con la reforma constitucional el INAI pareciera que tiene la última palabra. Entonces, el magistrado Cárdenas, secretario ejecutivo de Vigilancia e Información del Consejo, fue muy puntual al decir que efectivamente el INAI puede dictar una resolución, pero esta eventualmente puede ser impugnada ante los órganos del Poder Judicial a través del amparo indirecto. Ante un juez de distrito. Ante un juez de distrito, revisión ante el colegiado y eventualmente en facultad de tracción a la Corte. Entonces, yo soy partidario de la transparencia, de la máxima publicidad, pero también de la división de poderes. Claro. Y a nosotros como Poder Judicial nos toca interpretar la Constitución al final del día. Ir estableciendo estos criterios para la aplicación de la ley. Hicimos una pieza sobre este encuentro internacional. Vamos a verla y regresamos con más comentarios sobre el tema. Vamos a verla. Para el Poder Judicial de la Federación es de capital importancia generar información y otorgar el acceso a los ciudadanos con pleno respeto a la ley y a los derechos de terceros para garantizar así que la información, la transparencia y la rendición de cuentas sigan siendo los pilares de la justicia federal en nuestro país. Durante 3 días, 30 especialistas de México, España y Argentina se dieron cita en la capital del país para participar en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015. Ante más de 1,000 asistentes, analizaron la reforma en materia de transparencia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las prácticas internacionales que se aplican en esta materia. Coincidieron en que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia y una herramienta fundamental para la rendición de cuentas. La transparencia es un baluarte de las sociedades democráticas modernas y, sobre todo, es herramienta para abatir la corrupción y el abuso del poder. En el México que todos queremos, el México de libertades y derechos, pero también de responsabilidades, la opacidad no tiene cabida y debe ser combatida con todos los medios legales a nuestra disposición. Una forma de combatir la opacidad es mantener una comunicación abierta con la sociedad, rendir cuentas a través de mecanismos modernos y ágiles que pongan al alcance de todos la información que genera el Poder Judicial. Las sentencias deben transitar en su metodología a determinaciones breves, claras y accesibles, de fácil comprensión. La argumentación contenida en los fallos debe ser veraz, útil, pertinente, entendible, segura. Deben utilizarse los medios digitales para la divulgación de la información judicial. A decir de los especialistas, transparentar el quehacer jurisdiccional acerca al ciudadano con el juez, para legitimar así el desempeño de la Judicatura Federal. Su intervención será indispensable para interpretar y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución en la materia, que ha tenido importantes avances impulsando acciones de transparencia proactiva en materia de capacitación y publicación de información de oficio. Bien, y ahí están los detalles de este encuentro internacional. Vamos a tocar varios temas de los que vimos en la pieza, pero para irnos un poco en orden, sabemos a partir de 2011, con la Ley Federal de Acceso a la Información, ya el Consejo de la Judicatura había puesto en marcha diversas acciones para transparentar. Actualmente, ¿cuáles son estas políticas de transparencia? Claro, y agradezco la pregunta. Y aquí hay un tema que yo siempre planteo en los diversos foros con el INAI, que el Consejo de la Judicatura Federal, y aprovechando que este diciembre se cumplen 20 años de su creación, desde un inicio ha sido un pilar y así lo han manifestado las instituciones responsables, incluso como lo escuchábamos en voz del ministro presidente, el Consejo siempre ha ido a la vanguardia en materia de transparencia.
sí con la Ley Federal de Transparencia en la que se nos catalogaba como otros sujetos obligados, los famosos osos, pero el Consejo a través de sus acuerdos siempre ha sido partícipe de una política abierta de transparencia y no podría ser de otra forma porque, como lo habíamos comentado en alguna ocasión, el Consejo de la Judicatura Federal rinde cuentas a la sociedad precisamente al entregar jueces formados bajo los principios de profesionalismo, de excelencia, de objetividad, y todo eso pues es a través de concursos abiertos, públicos, en los que se puede evaluar el desempeño de los juzgadores. También al interior tenemos mecanismos de control, de revisión, de visitadurías, donde pues precisamente el Consejo de la Judicatura Federal transparenta y rinde cuentas. Cuando les llegan estas solicitudes de acceso a la información, ¿qué es lo que pregunta la gente? ¿Qué es lo que quiere saber? Tenemos catalogado un 70% de información jurisdiccional y un 30% de información administrativa. La jurisdiccional, propiamente autos, decretos, resoluciones, órdenes de aprehensión, sentencias de casos relevantes, pudiéramos decirlo así. Ahorita traemos en comité varios temas de delincuencia organizada, concursos mercantiles, algún problema de tipo pues local, ¿no? En algún circuito. Eso es lo que se pide mucho. ¿Y son particulares los que lo solicitan o organizaciones? Son particulares, son organizaciones de la sociedad civil, incluso abogados que se dedican a clínicas de litigio estratégico. Los tenemos perfectamente identificados, incluso periodistas. Medios de comunicación. Medios de comunicación son investigadores. Ahí tenemos una discusión muy importante con ellos porque a veces quisieran ellos que les diéramos la información ya desglosada, por circuito, por año, y hay que trabajarla, hay que trabajarla. El tema es que la base del Consejo, de la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal son más de 40,000 funcionarios. No es fácil estarla checando. Un matemático tarda 2 semanas en correr la base, en encontrarla. Entonces, bueno, pero al final del día se procura, ¿no?, que se les brinde el servicio. Y la otra información, la administrativa, pues tiene que ver con gastos, cuánto ganan el personal, que eso por fortuna ya es un tema superado, ya está en la página de internet. Y eso finalmente es lo que le iba a comentar, está en la página de internet. Está en la página de internet, lo pueden consultar, pero pues, al final del día pues algún contrato, adquisiciones, ahora que estamos articulando el nuevo sistema de justicia penal, bueno, la gente está interesada en saber cuánto está invirtiendo el Poder Judicial, cómo se hicieron los procedimientos de adquisición, los recursos materiales ahí invertidos, y eso es lo que se les proporciona. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esta solicitud de información? Pues ahora, la verdad, como yo lo comentaba y lo repito, el Consejo siempre ha estado a la vanguardia. Puede ser por un simple correo electrónico, la segunda entrada al correo de Infomex, 3 a través de la unidad ahora que se llama Dirección para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información en el edificio Picacho Ajusco, o en los módulos de acceso a la información de cada una de las administraciones regionales en todo el país, o directamente al correo de transparencia. Incluso muchas veces nos llegan solicitudes de información vía telefónica. Lo único que hacemos es que nos manden algún correo, porque tampoco se necesita interés jurídico para petición de información. Entonces, esto pareciera broma, pero a veces Mickey Mouse, algún otro personaje peticiona información y con todo gusto. ¿Qué sucede en esos casos? No, se les otorga la información. ¿Y es porque quieren quedar como anónimos? Quieren guardar su secrecía, pero pues adelante, la información se le da. Son un poco lo que a veces también en el INAI discutimos, bueno, hasta qué punto de vista sé que esta persona es algo serio. Es algo serio, que no sea un robot. Te pongo el caso, ahorita en un juzgado, en un circuito, tenemos 960 solicitudes del viernes a la fecha. ¿Sobre un asunto en particular? Sobre un asunto en particular, entonces, pues, y además tenemos cierto que el peticionario no está debidamente identificado, no sabemos si es un robot o no, pero pues tenemos que responder. Sí, entonces ingresa la solicitud por estos medios, la calificamos, se giran los oficios al órgano jurisdiccional o a la unidad administrativa. Ellos contestan, nosotros volvemos a revisar que no exista algún dato personal o confidencial. Si es así, se le tachan esos datos, se le dice al solicitante de la información, ya aquí tengo tu información,
cobramos a peso la copia siempre y cuando exceda de 25 copias. Ha habido casos en los que no lo cobramos porque son menos. Porque son menos o porque las posibilidades económicas de las personas no la tienen. ¿Sí? O se les dé ese apoyo. Se les dé ese apoyo, tienen algún grado de discapacidad, vienen de alguna comunidad indígena, entonces en ese caso el Consejo asume el coste y se los da de manera gratuita. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta parte de la protección de los datos personales, que es fundamental. Sí, con todo gusto. A ustedes lo dejamos con el derecho a saber, en el que vamos a abordar los alcances de la reforma constitucional de 2014. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, regresamos con más. La reforma constitucional en materia de transparencia amplía el catálogo de sujetos obligados, entre ellos los partidos políticos y los sindicatos. Establece la obligación de publicar en medios electrónicos indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de objetivos y resultados obtenidos. Se establece a nivel constitucional la reserva de información por razones de seguridad nacional. Se dota de autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como a los organismos estatales garantes del derecho de acceso a la información. Se faculta al INAI para interponer controversias constitucionales. Con la finalidad de una mejor rendición de cuentas, se establece la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y los organismos estatales y del Distrito Federal de Acceso a la Información. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el doctor de los Cobos, titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. Hablábamos en el otro bloque sobre la protección de los datos personales. ¿Qué retos enfrentan en este tema? Gracias, Vero. El tema es muy sensible. Así como hay un principio constitucional de máxima publicidad y de máxima transparencia, la otra cara de la moneda es justamente la protección de los datos personales. A veces la problemática real que enfrenta el Consejo de la Judicatura Federal es que no toda la información es pública y esto no significa que seamos opacos o que exista alguna razón que no queremos que se dé a conocer. Por el contrario, sino que el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia, como yo lo he dicho, y no es porque un servidor lo diga, sino porque está sentado en tratados y convenios internacionales, la protección de la persona también es muy importante porque protege su dignidad. Entonces no podemos dar acceso a un expediente en el que la persona sufrió algún delito, en el que la persona... Una víctima, ¿no? Una víctima, porque además nos sujetamos a un sistema de responsabilidades. Tampoco podemos dar a conocer datos que estén vinculados a empresas, ahora con el sistema de competencia económica, porque también ellos gozan de esa protección. La gran diferencia es que América Latina se está destacando por regímenes pro transparencia y Europa por regímenes pro protección de datos personales, pero es un poco el contexto político y social. Y se tiene que llegar finalmente como un equilibrio, ¿no? Sí, vemos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos enfocadas a proteger la persona. Tienen litigios contra Google. Nosotros, por el contrario, estamos con mucha transparencia, pero es un poco el contexto político. Nosotros venimos transitando la democracia pues de 20 años para acá. Entonces, la construcción de la democracia pues se da primero una ola de generación del derecho al voto y después a construir gobiernos transparentes. Y estamos en esa fase, en ese estadio. Europa, por el contrario, ya pasó esto y ahora está fincando la protección en torno a la persona. En este seminario internacional de transparencia judicial participó la consejera Rosa Elena González Tirado y precisamente hace una acotación importante sobre este tema. Vamos a ver parte de lo que dijo y regresamos para comentar. Con todo gusto. Vamos a verla. Un punto
importante, me parece a mí, que tendríamos que entender es que en muchas de las solicitudes que se hacen a los órganos garantes tienen que ver más con derechos de petición que derechos a la información. Creo que debemos entender y hacer entender que el derecho a la información requiere necesariamente que del otro lado se cuente con un documento respecto del cual nosotros tengamos la obligación de proporcionar. No somos, en derecho a la información, órganos que tengamos que resolver consultas o establecer criterios. Tenemos comúnmente las solicitudes de información en donde nos dicen, Consejo de la Judicatura Federal, dime qué criterio estás tomando con respecto, o tú qué opinas con respecto a este punto. Ese es un derecho de petición. No debemos de confundir. El derecho a la información es: necesito que de tu resguardo, de tus documentos, de tus sentencias, me des una copia porque quiero tener acceso a ella. Entonces, sí tenemos que establecer una línea, aunque sea delgada, entre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entiendan que los organismos que son los encargados de primera mano de entregar los documentos no tienen facultades para estar señalando criterios que solamente corresponden a los órganos facultados y a través de otra vía. Cuando yo hago un derecho de petición a la autoridad, tengo incluso la posibilidad de irme al juicio de amparo si esta no me es dada la respuesta oportunamente o si esta no me satisface en su totalidad. Para un derecho a la información, las vías correspondientes son otras y tenemos como fin, una vez que se instrumente la totalidad de las reformas, al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Bien, pues ahí está parte de lo que expuso la consejera. Tú que estás al frente de la unidad de transparencia, ¿cómo percibes esta situación que plantea? Es muy interesante porque además la señora consejera, además de ser una magistrada reconocida en todo el Poder Judicial de la Federación, integra la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Y un poco su idea está parafraseando al juez Louis Brandeis de los Estados Unidos, donde dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. Y lo que la consejera dice, y lo dice con toda puntualidad, a ver, distingamos tres conceptos que normalmente solemos confundir: lo que es el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia es simple y sencillamente tener un portal de obligaciones, un POT que le llaman en el argot, y ver lo que está ahí. El derecho de acceso a la información es preguntar, y de lo que yo tenga en mis archivos, en mis documentos, te lo proporciono. Y la rendición de cuentas es, al final del día, qué producto o qué resultado entrega el Consejo, en este caso, a la sociedad, que no solamente son las sentencias, una sentencia que resuelve un conflicto social, sino también un sistema articulado de jueces y magistrados federales formados como lo que habíamos dicho. Porque la pregunta sería, ¿cuál es la función constitucional del Poder Judicial? Bueno, pues resolver conflictos, ¿no? Esa es la misión constitucional para la que está constituido. Al ustedes dar a conocer o poner al alcance del ciudadano, por ejemplo, las sentencias, no termina ahí la tarea, digamos, no nada más es facilitarles el acceso a la sentencia, sino que además ustedes tienen que tener un proceso efectivo, rápido, ágil, que las sentencias estén redactadas en un lenguaje sencillo. ¿Cómo están haciendo todo esto? A ver, ese es un tema muy importante, porque al final del día, si la transparencia la reducimos a que la sentencia esté en internet, ya lo cumplimos. O sea, de los 32 circuitos, cualquier ciudadano puede ingresar al portal y ver la sentencia, la que guste y por criterio y clasificada. Sin embargo, hay otro apartado que se llama sentencias relevantes, que los propios juzgadores a nivel federal determinan: esta sentencia contiene un criterio importante porque estoy aplicando tratados internacionales, porque ya resuelve un conflicto de años en determinada localidad, y ahí se nos hace llegar a nosotros y la subimos en un apartado especial. Efectivamente, los señores jueces y magistrados trabajan en algo que, como tú habrás escuchado en el seminario, se llama lenguaje ciudadano. Hoy día no basta con que al ciudadano se le dé un tomo de una sentencia de cientos de hojas, sino que le expliquemos cuál fue su problema, cómo se le resolvió y en base a qué. El ciudadano en poco le interesa la argumentación que se le dio para resolver el caso. Al ciudadano le interesa que en lenguaje ciudadano, en lenguaje coloquial, le digamos el por qué es fundado o infundado lo que le está solicitando. Y en eso pues está trabajando, no solamente en eso, sino también un poco en la perspectiva de género, ¿no? Algo olvidado, también los temas indígenas. Entonces, todo eso transversalmente lo cruza la transparencia.
sin duda enfrentan grandes retos en esta materia. Así es. ¿No? En el seminario que estamos comentando, que se realizó por parte del Poder Judicial de la Federación, participaron, como nos mencionabas, especialistas de otros países. Hicimos unas entrevistas, te invito a que las veamos para seguir comentando sobre esto. Vamos a verlas. La transparencia, por ejemplo, de las sentencias ayuda, por ejemplo, en principio ayuda a cometer abusos. Hace 10, 15 años las sentencias no eran transparentes y entonces era difícil poder saber hasta qué punto se habían cometido o no se habían cometido abusos, o las sentencias eran o no eran justas. Hoy día en México y en muchísimos países las transparencias son completamente transparentes, son publicadas, pero tenemos otro problema: muchas de esas sentencias son muy largas, 30, 40, 100 páginas, y aunque se hagan transparentes, si no se simplifica su lenguaje, si no se simplifica su acceso, entonces va a ser muy difícil también, por ejemplo, poder ejercer el control del Poder Judicial por esa vía. Y el Poder Judicial, como poder del Estado, debe sentirse también involucrado, parte y protagonista de un proceso de apertura, de transparencia y de otros factores que no son solo la transparencia, sino fomentar, que es algo que yo creo que es un déficit, una tarea pendiente de la Administración de Justicia en todo el mundo, es el abrirse, ser más participativo, trabajar más en partenariado con todos los socios, con todos los stakeholders, con los ciudadanos, con el fin de abrir también lo que es la gestión del Poder Judicial a los principios del gobierno abierto. Hay veces que se piensa que el juez es un poder menos legitimado porque no ha acudido a las urnas a que le voten. El juez tiene la legitimación de la Constitución de cada país. Es un poder perfectamente legitimado. Pero el juez tiene que ejercer una función sagrada, muchas veces acerca de situación personal de personas, y toda decisión que tome tiene que estar perfectamente motivada y motivada en el derecho. Y tiene que ser razonable y previsible. Bien, pues ahí está la opinión de los expertos. Me llamaba la atención en el caso de la legitimación del juez. Tratándose de la transparencia, ¿cómo deben ver los jueces esta obligación de rendir cuentas? Es un tema muy interesante que desde Hamilton en el Federalista se planteó, lo decía ya don Emilio Sáenz de España. Si bien es cierto, el legislativo y el ejecutivo adquieren su legitimidad a través de las urnas, a través del voto universal, los jueces, ¿cómo se legitiman? Se legitiman de dos formas: que sus sentencias sí tengan ese lenguaje ciudadano, que resuelvan los problemas, los conflictos sociales, porque al final del día es el poder que equilibra la arquitectura constitucional, pero también al rendir cuentas con propios controles internos, como los que hace el Consejo de la Judicatura. En términos del artículo 100 de la Constitución, el Consejo es el órgano que administra, vigila y disciplina a los jueces y magistrados federales, y lo hace, y en mi opinión lo hace muy bien. El gran tema es la legitimidad de estos jueces. Yo creo que su misión, y lo dije desde hace un momento, su misión constitucional es precisamente lograr el equilibrio constitucional. Ante el juez federal, ante el magistrado de circuitos, se tratan precisamente problemas de constitucionalidad. Y hoy día que tenemos esta reforma en ciernes que no termina de articularse, pues sin duda alguna los jueces y los magistrados federales a través de sus sentencias irán moldeando este derecho, porque como comentábamos, ningún derecho es absoluto. Entonces, y más en un Estado constitucional democrático de derecho, los problemas de derechos fundamentales pues tienen límites. Entonces los jueces tendrán que sopesar cuándo sí a datos personales, cuándo no, cuándo más acceso. Tratándose de funcionarios públicos, el umbral de protección siempre será menor y tendremos que dar mayor espacio a la libertad de expresión, ¿no? Alguno de ellos comentaba que si algún día nos hemos de equivocar, nos equivoquemos a favor de la libertad de expresión. Y en esas solicitudes que llegan al Consejo, también la gente quiere saber sobre la disciplina, por ejemplo. Sí. ¿Qué datos no se les pueden dar y qué datos sí? No se les da ningún dato en tanto el procedimiento está en curso. Ya una vez que causó estado, decimos los abogados, o que ya finalizó, para darnos a entender, se les proporciona la resolución, al igual que la sentencia de un juez, en una versión pública, es decir,
testando los datos que haya que testar, eliminándolos, el nombre, el domicilio, algún aspecto vinculado con cuestiones psicológicas, periciales, porque pues eso se entiende que es un dato de la persona. Lo que es incluso hasta un criterio de cumbre judicial es que la sanción se aparezca en la página de internet y tú puedes ingresar a la página y ves el catálogo de jueces y magistrados, secretarios, actuarios que han sido sancionados por diversas conductas. Digamos, en esa materia de disciplina, el Consejo de la Judicatura está cumpliendo y transparentando la resolución. Lo ha hecho desde siempre y está muy puntual, ¿no? Porque incluso a nosotros como Transparencia, Disciplina nos notifica, acabo de sancionar a tal servidor público, aquí tienes tu versión pública y por lo tanto yo tengo la obligación de subirlo al portal de obligaciones de transparencia. Por eso cuando el INAI me dice que hay que hacerlo, pues ya está hecho, o sea, ya hemos avanzado en ese aspecto. Adelantados. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones sobre este tema. Claro que sí. Lo dejamos antes con el ABC jurídico de hoy. No se vaya, regresamos con más. Desde 1917, el artículo 6º constitucional permite la libre manifestación de las ideas en tanto no se afecten los derechos de terceros ni se altere el orden público. 60 años después, en 1977, el mismo artículo 6º incluyó que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Esta modificación estaba concebida solo como garantía electoral, en la que los partidos políticos debían difundir su ideología, plataforma y programas en los medios de comunicación. En 2002 fue expedida la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomó como base las convenciones internacionales que señalan el derecho a la información como un derecho humano y determinó que los poderes del Estado, órganos constitucionales y tribunales administrativos pusieran a la disposición del público de manera permanente y actualizada información de sus funciones, acciones, resultados, estructura y recursos. El 4 de mayo de 2015 fue publicada la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ampliando el número de sujetos obligados y reglamentando que ninguna autoridad pueda reservar información referente a violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre políticas judiciales de acceso a la información. Me gustaría que nos comentara qué información específica solicita la gente. Hay un tema muy delicado, que es el que tiene que ver con datos personales, y es donde particularmente tenemos que ser muy cuidadosos. Porque yo les decía hace un momento, sí a la transparencia, pero la otra cara es la protección de los datos personales, porque está de por medio de la dignidad de la persona. Por ejemplo, en un circuito judicial peticiona una ciudadana también con un nombre pues extraño, ¿no? Rafaela X, si no mal recuerdo, y pues hay que darle el trámite a esa solicitud, pero resulta que pedía el nombre, los cargos y las preferencias sexuales de determinados funcionarios públicos o servidores, si tenían alguna otra pareja sentimental, si incluso venían acompañados desde los cambios de adscripciones con las personas, sus actas de matrimonio, sus cuentas bancarias, dictámenes psicológicos. ¿Cómo deciden? ¿Quién decide si esa información procede otorgarla? Ahí es un tema muy importante porque el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal atribuye a la Unidad de Transparencia como un mero gestor. A mí me llega cualquier información y yo la tengo que tramitar, a menos que sea improcedente de manera muy claro. Pero
pues por la propia naturaleza del asunto le dimos trámite y la autoridad, en este caso el órgano responsable, pues contesta y contesta, me parece que de una manera muy acertada, haciendo una interpretación a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, donde precisamente el artículo primero pues habla ya de que no se puede discriminar a las personas por la preferencia sexual. Entonces en automático ese tema se quedó de lado. El tema de los dictámenes psicológicos, las periciales y los temas contables, pues también es información muy delicada, porque si uno otorga esa información, al tratarse de una investigación que pudiera estar en curso, pues pueden suceder cruces de información y esa información puede ser mal utilizada, entorpece. Un poco lo que platicaban en el seminario, ¿no? Cuando Santiago Nieto y José Antonio Caballero discuten sobre si una averiguación previa debía o no ser pública. Me parece que la razón le asiste al doctor Caballero, en el que no todos los casos tienen que abrirse las averiguaciones previas, precisamente por la secrecía que tiene que haber y que se logre el resultado final que se quiere con esto. A veces el ciudadano, cuando solicita la información, solo piensa, bueno, que me entreguen el documento. Pero ¿qué implica, por ejemplo, solicitar el dictamen pericial de algún caso? ¿Qué implica para el Consejo? Implica, y esa es una muy buena pregunta, no somos la unidad de transparencia quien clasificamos. Lo clasifica el órgano responsable, es decir, la autoridad administrativa, las direcciones generales, o los jueces y magistrados. Ellos clasifican la información, dicen esta es reservada, es confidencial, pero en automático se actualiza un procedimiento ante el Comité de Información que en este momento lo integra el maestro Moctezuma como presidente, lo integra el Contralor y un servidor. Ahí preparamos un proyecto de resolución donde decimos le asiste o no le asiste la razón a la unidad que lo está clasificando. Si no lo asiste, revocamos y entregamos la información. Pero si cuando se trata de temas tan sensibles como de menores, de asuntos penales, competencia económica, procuramos sí respaldar a nuestros órganos, porque esa información, yo insisto, parte de la transparencia también es el cuidado de ese tipo de datos personales. ¿Y cuánto tiempo les lleva, por ejemplo, dar a conocer si procede el otorgar la información sobre un dictamen pericial? ¿Quién hace ese trabajo y cuánto tiempo toma? Lo hace el juez, pero te pondría un ejemplo. Un peticionario solicita acceso a un expediente que está compuesto por 279,000 fojas, 15 tomos. Pues si paga el costo, se le da acceso. 279,000 pesos. Pero el gran problema es que quien tiene que clasificar y tiene la responsabilidad es el juez y sus auxiliares. Entonces, si hacemos un cálculo, un estimado, se tardaría alrededor de 6 meses en clasificar esas periciales, esas pruebas psicológicas, que evidentemente si salen a la luz pública pueden o generar un perjuicio a esa persona. O violar derechos de la otra persona, ¿no? Exacto. Y lo legitimamos para que nos interponga algún daño, ¿no? Entonces, es muy delicado. Es algo complejo. Tenemos en el programa una sección en la que preguntamos al ciudadano común qué opina. Perfecto. En este caso sobre la transparencia y sobre acceder a información del Poder Judicial de la Federación. Vamos a verla y regresamos. Claro que sí. Sí, que hubiera obviamente muchísimo más transparencia, eso siempre va a ayudar a la impartición de justicia sana, va a evitar la corrupción. Sería muy bueno que todas las sentencias que emitan o las ejecutorias que emitan los colegiados estuvieran, pues se puede decir que casi enseguida en línea, porque muchas veces tardan entre una semana, 2 semanas en tenerlas al día. Realmente es algo indispensable, por ejemplo ahorita tribunales colegiados en materia administrativa que se regulan relaciones particulares gobierno, es indispensable que se maneje con cierta transparencia porque es una garantía para todo gobernado. También manejamos mucho lo que es el estar checando en el sistema, ahora sí que en internet, pero sí nos encontramos que no está tan actualizada la información. A veces que la información que se refleja en los sistemas o está trazada o no es la idónea o la completa, como nos gustaría a veces. Pues un juez debería de transparentar más, ¿no?, sus opiniones, ¿no? Porque, no sé, yo leo las sentencias y hay veces que pues ya no nos dicen nada, ¿no? Ya se van a lo que resuelven y los argumentos que mi contrario me puso,
¿Dónde están? Bueno, yo creo que definitivamente en cuestión a transparencia, todos los ciudadanos tenemos el derecho a estar informados, tenemos el derecho a saber, hay algunos datos, algunas situaciones que protegen el gobierno. No, pues por supuesto sirven para evitar la corrupción, ¿no? Entonces son muy importantes, sobre todo ahorita que muchos expedientes son tan delicados, también es importante pues que esté a la vista del público en general, todos sus contenidos. Entonces, pues sí, claro que es importante, sobre todo para erradicar la corrupción. Considero que son de los más transparentes a nivel república, pero obviamente sí tenemos que seguir trabajando tanto esta parte como ellos, ¿no? Para una mayor transparencia, que la información sea concisa, sea veraz, y obviamente que todo lo que se está trabajando acá arriba también se vea reflejado en juzgados locales. Bien, pues ahí está la opinión de los ciudadanos. Algunos mencionan que bueno la transparencia porque se evita la corrupción. Otros hablan también de actualizar la base de datos. ¿Qué puedes comentarnos de esto? Sí, me parece muy interesante. Además, escuchar a la sociedad siempre será enriquecedor. Ahí hay un tema. Transparencia no necesariamente significa combatir la corrupción, es una parte de la ecuación democrática, ¿no? Las olas a la transición a la democracia en este país primero fueron por generar instituciones que permitieran a los ciudadanos votar libremente, después ejercer ese gobierno en público y al final del día también la transparencia, pero como un elemento que abona a la corrupción, pero para combatir a la corrupción es necesariamente a través de otro tipo de mecanismos, es decir, abonar para que se generen prácticas anticorrupción, pero no por sí misma. La transparencia genera prácticas anticorruptoras, inhibe, es un elemento sin duda inhibitorio, ¿no? Muchos, lo decía uno de los ciudadanos, es uno de los poderes más transparentes porque desde luego existen grandes retos, ventanas de oportunidad, se está trabajando y más ahora en esta nueva confección legislativa que se habla de datos abiertos, se habla de transparencia proactiva. Sí, sin embargo yo insistiría que tenemos que conocer el Poder Judicial en su interior, en sus funciones, en sus facultades, para poder dar a conocer esa información. Un juez o un magistrado federal de ninguna manera puede expresar sus opiniones fuera del contexto, ¿no? Tampoco estoy diciendo que solamente los jueces hablen a través de sus sentencias, pero ellos tienen un grado de responsabilidad y precisamente al estar analizando los autos, las resoluciones de otras instancias, pues tienen que mantener esa secrecía que de ninguna forma es opacidad, es el análisis que a ellos les toca. Sí estoy de acuerdo en que pudieran hacerse versiones públicas, versiones ciudadanas, más sencillas. El Tribunal Electoral presentó no hace mucho una aplicación, donde ahora ya vienen las sentencias resumidas en 3 renglones. Pero su materia es muy distinta. ¿Por qué? Porque su materia versa sobre derechos políticos, de votar, ser votado, afiliarse y asociarse. Y entre más información den, pues mucho mejor. No es nuestro caso. Es ahí donde el punto tiene que diferenciarse. El Consejo de la Judicatura, al administrar estos 748 órganos especializados con materias tan delicadas que yo vuelvo a insistir, en menores, en temas penales, o competencia económica o concursos mercantiles, imagina el daño que podemos causar si un juez autoriza o da una opinión en un concurso mercantil. Pues las transacciones financieras en un mundo globalizado terminamos generando más problemas que solucionándolos. Mencionabas ventanas de oportunidad. Sí. ¿Qué otras acciones está haciendo el Consejo? En este tema de la transparencia proactiva que nos ha instado el INAI a echarlo a andar, y en una reunión ya que tuvieron los comisionados con la consejera Rosalena González Tirado y los consejeros integrantes como el consejero Borrego y el consejero Pérez Daza. El consejero Borrego es un hombre particularmente muy interesado en estos temas y nos apoyó a realizar un estudio para que la Ley General de Transparencia sea traducida a lenguas indígenas.
Hoy día la tenemos ya traducida en 15 dialectos por estado, por subdialectos, por región. Entonces vamos a hacer una presentación y la vamos a estar subiendo sí al portal de internet, pero también a esas delegaciones regionales como un ejercicio de transparencia proactiva para que precisamente las comunidades indígenas se acerquen, peticionen información. Cabe decir que también, y lo comentamos hace un rato, cuando la persona tiene algún grado de discapacidad, ha sido discriminada, está preso, se le proporciona de manera gratuita la información. ¿Y cuál es el gran reto? Pues el tecnológico. Realmente queremos también generar apps, queremos también generar una página nueva de transparencia. Que sean de fácil acceso. Que sea amigable, ¿no? Porque además, dicen, sí está la página de la información en la página de internet. ¿Pero dónde? Y también mucha información es desinformación. Entonces, ya hoy día no se permiten los PDFs, ya tiene que ser en formato Word, Excel, pero eso también implica un cambio de la cultura, porque nosotros estamos acostumbrados a que, ¿qué tal si lo imprimen y lo alteran? Bueno, pues es parte de los riesgos y de los flujos de información que tenemos que dejar correr. A manera de conclusión, háganos un balance de lo que fue la transparencia y el acceso a la información durante este 2015. Sí, claro, fue un año difícil, yo creo que por varias razones. Instrumentar una reforma constitucional no es fácil. Segundo, la Ley General de Transparencia se publicó hasta el 5 de mayo de este año. Entonces estuvimos por ahí en un limbo entre qué hacíamos, qué no hacíamos. La Ley General de Transparencia no deroga la ley federal, entonces coexisten las dos. Eso también les genera dificultades. Genera dificultades. Y luego, ahorita acaba de pasar a diputados el proyecto de la ley federal. Se supone que está siendo más específico y quitando algunas contradicciones que había en la ley general. El gran tema es que las instituciones como la Corte, el Consejo y el Tribunal también nos regimos por normatividades internas. Entonces, el estar haciendo empatía con esas legislaciones que todavía no las tenemos porque falta la de datos personales, la de archivos, que es lo único que tenemos, la Constitución y más de 100 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Pues a manera de principios ir desglosando y a veces lo platicamos con los compañeros de la oficina, pues no nos vayamos a la literalidad de lo que dice el acuerdo o la ley, sino vamos al principio constitucional y otorguemos o neguemos la información. Pues sin duda grandes retos que se les presentan en esta materia. Doctor Carlos de los Cobos, titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, agradecemos mucho su presencia en el programa de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bien, y usted no se vaya porque todavía tenemos más información, así que en un momento regresamos con más. Estamos en la parte final del programa. Vamos a ver la transparencia y el acceso a la información en el dato duro de la estadística judicial. En 2014, el Consejo de la Judicatura Federal recibió 5.597 solicitudes de información, casi 4.000 relacionadas con asuntos jurisdiccionales y más de 1.000 en temas administrativos. En 3.502 solicitudes se dio acceso pleno a la información. Se reservó en 54. Se determinó que era confidencial en 16. Resultó información inexistente en 387. Se declinó la competencia en 174. Se determinó improcedente en 215 y se enviaron al archivo 740 solicitudes.
La Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura resolvió 30 recursos de revisión. 18 de ellos fueron desechados por improcedentes. En 6 se confirmó la resolución del comité y fue negado el acceso a la información. En 4 casos se confirmó la resolución del comité, pero se dio acceso a la información en la modalidad de consulta física. Solo en 2 casos fue revocada la resolución del comité y se otorgó el acceso a la información. La capacitación es vital para el buen desempeño de los juzgadores. Veamos los cursos que se han impartido en materia de transparencia. En 2015, la Escuela Judicial abordó el tema de transparencia a través de conferencias, cursos y seminarios. En marzo se realizaron las mesas de transparencia, evento organizado por el Instituto de la Judicatura Federal en colaboración con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas. Se inscribieron 156 personas, 93 hombres y 63 mujeres. Expertos en la materia expusieron las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. ¿O cuándo podemos acceder? ¿Quién la clasifica? En mayo se llevó a cabo el seminario en materia de transparencia y acceso a la información. A este curso se inscribieron 128 personas, 70 hombres y 58 mujeres. En las primeras sesiones se habló de las funciones de las unidades de enlace. La función primera y principal de la unidad de enlace tiene que ver con recabar y difundir la información pública del sujeto obligado y propiciar su actualización. Durante 4 meses los alumnos profundizaron sus conocimientos en la materia. Hablaron sobre los sujetos obligados, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. El comité tiene como función principal ver si esa información es realmente confidencial, es reservada, es inexistente y en su caso emitir una resolución. En este seminario también fueron expuestos los 3 ejes de la reforma a la ley en la materia: el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, la consolidación de un sistema nacional de transparencia y el establecimiento de nuevas facultades para el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, los organismos. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, la invitación a que se quede en la señal del Canal Judicial.